sótano de Lovecraft. Qué cosa más sorprendente es un libro. En cuanto se empieza a leer, se entra en la mente de otra persona. Tal vez de alguien que ha muerto hace miles de años. A través del tiempo, un autor habla clara y silenciosamente dirigiéndose a nosotros y entrando en nuestra mente. La escritura es tal vez el más grande de los inventos humanos. Un libro es la prueba de que los hombres son capaces de hacer que la magia funcione. Y esta habitación está llena de magia. Con este nuevo opening, en el cual podemos escuchar al mítico Carl Sagan hablando sobre los libros y la escritura en la serie de Cosmos, podemos dar comienzo a lo que se podría llamar una nueva temporada del sótano de Lovecraft. No es ningún secreto que el anterior opening que escribí estaba completamente basado en estas palabras. La serie de Cosmos y la figura de Sagan me marcaron muchísimo cuando era un adolescente, y desde entonces siempre me ha atraído la astronomía y la ciencia. Dicho esto, este programa se va a salir de la tónica general del podcast. Me apetecía aprovechar este punto de inflexión, que ha sido terminar el primer tomo de la obra de Lovecraft, y que en breve empezaremos el segundo y último tomo. Recuerdo a los oyentes que estoy usando la narrativa completa, editada por Valdemar, así que a continuación me gustaría dar créditos a la gente que ha hecho posible esta maravillosa edición. Como dirección literaria, Rafael Díaz Santander y Juan Luis González Caballero. La ilustración de las cubiertas está a manos de... voy a intentar pronunciarlo lo mejor posible. Zdzislaw Beksinski. Ilustraciones sin título de 1983. Las traducciones han ido a cargo de Francisco Torres Oliver, José María Nebrada y Juan Antonio Molina Foix. Y las correcciones y pruebas fueron llevadas por Ana García de Polavieja en Vid. Hechos los créditos, no me queda más que recomendaros de verdad esta edición de Valdemar porque creo que es la mejor que existe en español. Ha sido poco más de un año lo que ha durado este primer tomo y he aprendido muchísimo por el camino. Hacer radioficción lleva más trabajo detrás de lo que quizá pueda parecer. Es increíble la de horas que se pueden ir buscando efectos de sonido para las distintas situaciones que se crean en las historias. Conseguir que encajen y que no saquen al oyente de esa atmósfera que pretendo crear. Muchas veces he optado por no añadir ciertos efectos de sonido porque creo que a veces menos es más. Sé que es una expresión muy manida, pero es cierta. Y aunque esto sea radioficción y lo principal sea lo que se oye, creo que hay veces que es mejor que la imaginación haga el resto, como cuando se lee. Gracias a esta búsqueda de efectos de sonido y música, he descubierto un género que me está apasionando y que siento que encaja perfectamente con la ambientación de Lovecraft. Este género musical es Dungeon Synth y sus subvariantes, que las hay y muchas. Básicamente es un estilo que intenta emular el sonido retro de videojuegos de rol de los 80, 90 y que realmente nació del black metal, aunque esté hecha con sintetizadores. Es nostálgica, melancólica, triste, tétrica, ambiental, encaja perfectamente. Seguiré explorando este y otros géneros. De todos modos, en cada programa doy créditos y pongo el enlace al canal de YouTube del artista o del canal de donde he sacado la música, por si os interesa. Aquí quería comentar algo sobre la música y los derechos del autor. El podcast se puede escuchar en 3 plataformas: iVoox, que la considero la plataforma principal, Spotify y YouTube.
En algunos programas, si el relato me lo pide, pienso usar alguna que otra canción, que Spotify y YouTube me va a tumbar el programa seguro. Y pongo como ejemplo The Call of Cthulhu de Metallica, que usé al final del relato de La llamada de Cthulhu, y en iVoox no hay problema con estas cosas. Y es una gran ventaja porque, bueno, se pueden crear momentos especiales. En Spotify y YouTube tuve que usar otra música para ese momento del relato y, bueno, esto puede ocurrir más veces en el futuro y creo que teníais que saberlo. Como todos sabéis, hemos empezado la obra de Lovecraft desde el principio y hemos podido escuchar sus primeros relatos escritos siendo un niño, como La botellita de cristal, La cueva secreta, y poco a poco sus escritos fueron evolucionando mientras buscaba pues su estilo personal y se empezaba a acercar más a lo que iba a llegar a ser en su época más madura. En esa época del medio destacaría como gusto personal pues relatos como Polaris, introduciendo ya aquí atmósferas soníricas y civilizaciones que viven en otros sistemas solares, El Templo, personajes que se sumergen en la locura a medida que van experimentando sucesos extraños, La lámina de la casa, La ciudad sin nombre, que si no recuerdo mal es la primera vez en la que se menciona el Necronomicon, y al árabe loco Abdul al-Hazred. Luego en el Sabueso este tomo prohibido tiene un peso mucho más importante en el cuento. El extraño, que creo que es un relato que habla mucho de la propia percepción que Lovecraft tenía de él, y que es más terror gótico que otra cosa. Más al estilo de Poe, entiendo. En fin, y destacaría muchos más relatos, como Las ratas de las paredes, Lo innominable, que es una especie de burla a sus críticos, que ya empezaban a, digamos, desaprobar o cuestionar de algún modo la forma en la que Lovecraft a veces describía criaturas o las experiencias de los personajes como algo que no se podía describir, algo incomprensible para la mente humana. Y bueno, este cuento, con título Lo innominable, critica precisamente eso, y la verdad es que cuando leí el relato me hizo mucha gracia porque sobre este tema he tenido algún que otro debate. Alguna que otra persona también me ha venido con el argumento de cualquier cosa que se pueda ver se puede describir. Es decir, esa persona no entendía cómo alguien que está viendo una criatura, un monstruo o un evento extraño no sea capaz de describirlo. Y yo aquí pues no puedo estar más en desacuerdo. Me gustaría que esa gente que piensa que cualquier cosa se puede describir, le describiera a una persona ciega cómo es el color azul o el color amarillo. A ver si esa persona ciega puede llegar a imaginarlo. Que describiera algo que rompe todas las reglas de la física. Estoy seguro de que esta técnica, recurso estilístico, es decir, hablar de algo indescriptible o innominable, se ha usado con anterioridad en literatura. No creo que Lovecraft... Bueno, no creo, estoy seguro que Lovecraft no fue el primero, entre otras cosas, porque si existen las palabras indescriptible o innominable, pues será para usarlas, y fin del debate. Y pienso que esto no es falta de imaginación, ni de vocabulario, ni nada parecido. Paradójicamente, decir que algo no se puede describir es la propia descripción que se le quiere dar. Y eso va un paso más allá, es decir, te habla de lo alejado de este mundo que está aquello que se muestra, te habla de lo sobrenatural, de lo perfectamente desconocido, de lo pobre que se queda el lenguaje frente a aquello que se está experimentando. Te habla de la limitada capacidad de comprensión del ser humano, y me parece que encaja perfectamente con el horror cósmico de Lovecraft. Es parte de su esencia. Y bueno, para terminar de nombrar mis relatos favoritos de este tomo, pues nombraría también, por supuesto, El ceremonial, el mítico e inmortal relato de La llamada de Cthulhu, El modelo de Pickman y, bueno, La búsqueda en sueños de la ignota Kadath, que es la primera novela corta de Lovecraft, en la que hace un viaje a todo lo que ha construido hasta ahora. La verdad, un relato que creo que puede estar infravalorado, porque si se lee sin conocer antes lo anterior, creo que el lector puede pensar que aquí Lovecraft se fumó el porro que emocionó a Snoop Dogg. Pero conociendo todo lo anterior, la verdad es que creo que es un viaje onírico interesantísimo. Y bueno, ya que estoy mencionando por encima los relatos que más me han gustado del tomo 1, me gustaría recomendaros una serie de podcasts que se dedican a hablar en profundidad de literatura.
y de analizar obras de terror, ciencia ficción, fantasía, en fin, todo el rollo que nos mola a los que estamos aquí. Porque aquí en el sótano de Lovecraft ya sabéis que vais a encontrar radioficción, pero no análisis. Para eso están estos podcasts que os voy a recomendar, que yo mismo les escucho y lo hacen fenomenal. Dudo mucho que si me estáis escuchando a mí no conozcáis a estos mastodontes del podcast en español, pero por si acaso los mencionaré, además de que también porque, en fin, me apetece. El primero que os recomendaré es Vuelo del cometa, con Álvaro Aparicio, escritor, y Diana Soriano, juglar 2.0. Bueno, así es como ellos mismos se presentan y me hacía ilusión hacer lo mismo. En este podcast encontraréis análisis profundos de obras y autores de todos los géneros y subgéneros que tengan que ver con el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Todo ello en una conversación muy orgánica entre ellos dos, donde también leen pasajes de las obras que están analizando. Además os vais a reír un montón con ellos, pero lo dicho, sobre todo vais a aprender mogollón, porque saben mucho de lo que hablan. Además también hacen concursos literarios de relatos cortos, en los que podéis participar y luego leen el relato ganador, hacen eventos. Hace poco, en noviembre del año pasado, 2025, estrenaron el evento Fantarquía, organizado aquí en Valencia, en España, que duró un día entero lleno de charlas con invitados de otros podcasts, escritores, hubo talleres de escritura, rol, en fin, esta gente se lo curra mucho. Decir que tienen muchos programas hablando de Lovecraft y programas enteros dedicados a sus relatos. Ya os digo, podcast recomendadísimo. Álvaro Aparicio, además, está metido en 1000 proyectos, no sé qué coño hace ese hombre con el tiempo, porque tiene el podcast Vuelo del cometa, que prácticamente publican casi todas las semanas. Ha sacado hace poco un videojuego que lo tenéis disponible por todas las plataformas, se titula Dark Atlas Infernum, tiene un taller de escritura, varios libros publicados, por supuesto. En fin, yo tuve el placer de conocer a Álvaro Aparicio, porque vive también en Valencia, como yo, y me firmó varios libros, de los cuales uno de ellos, Más allá de Lovecraft, fue el que sorteé el año pasado. Ya os digo, un tío genial. Vuelo del cometa, súper recomendado. También me gustaría recomendar el innombrable y el mítico Noviembre Nocturno, que la verdad, seamos honestos, me da hasta vergüenza ser yo quien os lo recomiende, que no soy nadie, porque Noviembre Nocturno es como, no sé, el podcast referencia en cuanto a radioficción en español. Ya está, fin de la cita, es lo mejor que vais a escuchar. Pero bueno, lo dicho, por si acaso hay algún despistado o despistada por ahí que no conozca este podcast, o estáis descubriendo este mundillo, pues aquí está mi mención, Noviembre Nocturno, nada más que añadir. Me gustaría mencionar también el podcast La Logia de Innsmouth. El nombre del podcast no se esconde, es toda una declaración de intenciones. Aquí encontraréis a un grupo de amigos charlando sobre cine, series, literatura, vamos, todo lo que tenga que ver con ciencia ficción y terror, todo lo que les apetezca. La verdad es que hacen unos programas súper interesantes, saben mucho de lo que hablan y no entiendo cómo no tienen 50 veces más de oyentes, porque la verdad es que se lo merecen. Tienen muchos programas relacionados con Lovecraft y su obra. De verdad que ese podcast es una joyita. Totalmente recomendado. Y bueno, más allá de esto que he recomendado, no creáis que escucho mucho más sobre literatura. Mencionaría también La órbita de Endor, que es un gigante también del mundo del podcast, en el que hablan de todo lo que tiene que ver con cine, series y literatura, como todopoderosos. Y bueno, creo que ya está, escucho muchos más podcasts, pero ya no son de literatura. De hecho, lo que más escucho son podcasts sobre astronomía y ciencia. Los mencionaré rápidamente por si a alguien le interesa, pero sí, los podcasts que más escucho y que estoy prácticamente al día y no me pierdo ni uno son Universo de Misterios, cuyo nombre puede llevar a engaño por la palabra misterios en su título, pero nada que ver, esto es ciencia pura. También os recomiendo Astrobitácora, Astronomía, con Alex Ribeiro, A Ciencia Cierta, un podcast que emite la radio valenciana y que sube los programas a iVoox también, Átomos y Bits y Materia Oscura. Lo dicho, por si a alguien le interesa la ciencia y la astronomía en particular, como a mí, quería mencionarlos.
Y bueno, volviendo a lo que nos compete aquí, lo que nos espera aquí, en el sótano de Lovecraft, con el tomo número 2 de su obra, que es casi donde se concentra todo lo más conocido del autor y para muchos lo mejor. El caso de Charles Dexter Ward. A esta novela le tengo especial cariño, porque creo que esto fue lo primero que leí de Lovecraft. Y si no fue lo primero, fue lo segundo, porque a lo mejor lo primero que leí fue La llamada de Cthulhu, totalmente atraído por el juego de rol, que es lo primero que conocí de Lovecraft. Tenemos también El color que cayó del espacio exterior, conocidísimo relato también, del cual se ha hecho hace pocos años una película protagonizada por Nicolas Cage, y que la verdad no está mal, para mi gusto, para lo que hay sobre Lovecraft. El horror de Dunwich, uno de los pesos pesados, el favorito para muchos, En las montañas de la locura, otra de las grandes obras del autor. Muchos la aman, algunos pocos la odian por la forma en la que está escrito y por la forma tan exhaustiva en la que detalla toda la expedición. A mí me encantó en su día y estoy segurísimo que la voy a disfrutar el doble grabándola. La sombra sobre Innsmouth, El ser del umbral y muchos más, no los voy a nombrar todos, pero en total hay 16 obras en este segundo tomo. Muchas de ellas son las obras más largas de Lovecraft, así que ocuparán más de 3 o incluso 4 programas. Aunque como siempre he hecho en los relatos y novelas que hago por partes, intentaré subir luego un programa con todo completo, para los que estáis mal de la cabeza y queréis poneros un programa de 6 o 7 horas. Que algunos y algunas me consta que os los ponéis de fondo mientras hacéis cualquier cosa o para dormir, que me parece estupendísimo. Algunas de esas novelas tan largas creo que ni siquiera están en iVoox al menos, cosa que, en fin, me agrada ser el que las radioficcione por primera vez al menos. Entiendo que por su longitud. De hecho, creo que La búsqueda en sueños de la ignota Kadaz, que tenemos aquí subida en el sótano de Lovecraft, el programa número 54, relatada tal cual, toda la novela, creo que en iVoox no se ha hecho nunca. Comprensible, dicho sea de paso, porque fueron casi 7 horas de programa y no quiero saber ni cuántas horas fueron de trabajo. Así que, bueno, que sepáis que muy pronto empezaremos con el segundo y último tomo, que es donde se concentran las mayores joyas atemporales de Lovecraft. La pregunta lógica: ¿qué va a pasar con el podcast El sótano de Lovecraft después de leer todo Lovecraft? Pues la verdad, me gustaría continuar con este proyecto. Esta pregunta de qué va a pasar es una de las razones principales por las que estoy haciendo este programa especial, porque quería contaros precisamente eso, qué es lo que va a pasar con el podcast. Empecé con el objetivo de completar toda su obra, pero por el camino me he dado cuenta de que me apetece seguir haciendo radioficción y explorar otros géneros que también me gustan. Entonces, ¿qué os vais a encontrar aquí en un futuro? Pues voy a narrar todo lo que me apetezca. Y evidentemente todo girará en torno al terror, a la ciencia ficción o a la fantasía. Pero así en general os diré que os podéis encontrar programas de casi cualquier cosa que me parezca interesante. Por supuesto, voy a narrar otros autores del círculo de Lovecraft, caras conocidas como Clark Ashton Smith, Robert Irving Howard, August Derleth, Robert Bloch, y también quiero narrar otros autores de terror, sean o no del círculo de Lovecraft, y autores de ciencia ficción, de fantasía, en fin. Así que podréis encontrar relatos tanto de Isaac Asimov, como de Jorge Luis Borges, Edgar Allan Poe, William Hope Hodgson, autor de la mítica novela corta La casa en el confín de la tierra, escrita en 1908. Os podréis encontrar relatos como No tengo boca y debo gritar, de Harlan Ellison, en fin, Arthur Machen, Philip K. Dick, H.G. Wells, Thomas Ligotti. Incluso en algún momento me puede apetecer traer algo de Gustavo Adolfo Bécquer, que también tiene cuentos, o algún programa cubriendo una serie de poemas o poesía de algún autor que me interese, en fin. Podría seguir nombrando autores y no acabaría nunca. Otra cosa que también me puede interesar es narrar lores oficiales de cualquier universo que me guste, tanto del mundo de los videojuegos como juegos de rol, series o incluso películas. Es decir, por poneros un ejemplo de universos que me puedan interesar, pues si encuentro algo interesante del universo de videojuegos como StarCraft, Diablo, Baldur's Gate, Divinity Original Sin o cualquier saga de RPGs o JRPGs que os podáis imaginar, que es mi género favorito,
pues ahí estarán juegos de rol como Vampiros, Dungeons and Dragons, Cyberpunk, La llamada de Cthulhu, evidentemente, y todo el universo Arkham Horror de juegos de mesa. Que sé que hay muchos libros. Yo tengo uno sobre el personaje de Norman Withers, que es un personaje jugable para el juego de Arkham Horror LCG, el juego de cartas, y seguro que está súper bien. Puedo traerlo perfectamente al podcast e intentar hacer algo guay. Universos cinematográficos como Alien, El Señor de los Anillos, Matrix, The Witcher, en fin, estaréis pensando, menudo cóctel de géneros y títulos está soltando este tío por la boca. Exacto, es que eso es lo que os podréis encontrar. Casi cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de la fantasía, terror y ciencia ficción. También estoy abierto a narrar obras de autores nobles. Autores poco conocidos y que si me interesan y vibran con el rollo que tenemos aquí en el podcast, pues me gustaría aportar mi granito de arena, ¿por qué no? Y estoy abierto a poder hacer algún programa de vez en cuando de algún relato que me podéis hacer llegar. Conozco a varios autores que están empezando en el duro mundo de la escritura y es muy difícil darse a conocer hoy en día. Y bueno, lo dicho, estoy encantado de aportar mi granito de arena y poder ayudar. En definitiva, y resumiendo, quiero expandir las posibilidades de lo que os podréis encontrar en el podcast, sin salirse del tono del terror, fantasía y ciencia ficción, repito. Otra cosa que quería hacer era dar brevemente mi opinión sobre la IA. Algunos me habéis preguntado de dónde he sacado las ilustraciones que acompañan a los programas. Fácil. Salta bastante a la vista, están generadas por IA. En concreto por el modelo DALL-E 3. Conseguí más o menos dar con el prompt que generaba lo que yo buscaba, que son imágenes en blanco y negro, con estilo cómic, a los años 20. Me gusta mucho ese estilo y sobre todo las ilustraciones de los juegos de rol de los años 80, 90, que muchas veces acompañaban al compendio de monstruos y demás. No os voy a engañar, el tema de las ilustraciones era una de las cosas que me preocupaban cuando empecé, y la IA era una solución fácil y rápida, porque quería crear un estilo visual que acompañara al podcast, que fuera homogéneo y que de algún modo fuera también un poco reconocible, ¿no? Lo típico que buscas en una imagen de marca. El mismo logo del podcast también está creado por la misma IA. Pero con el tiempo mi percepción y opinión de la IA ha ido cambiando. En general, me gusta muchísimo esta tecnología y pienso que ya es imparable, pero en el ámbito artístico me estoy inclinando cada vez más a despreciarla. Literalmente. Estoy saturado de ver imágenes y vídeos hechos por IA. No quiero entrar en profundidad sobre este tema porque no es el lugar tampoco, pero se pueden llegar a hacer cosas completamente despreciables con la IA, en cuanto a usurpación de la identidad, manipulación de la información, engaños de todo tipo. Está amenazando con entrar en muchas industrias, en el ámbito artístico, repito, y no me gusta. No quiero ver películas con fondos generados por IA, ni quiero diálogos o arte creados por IA en el mundo de los videojuegos. No quiero escuchar voces creadas por IA, que bueno, me he encontrado muchísima narración de relatos con voces generadas por IA, completamente desprovistas de emoción y sentimientos. El mundo del doblaje también está siendo amenazado. El mundo de la animación, en fin, en general, todo el campo audiovisual está amenazado por la IA. Y no quiero ver arte generado por un algoritmo. Quiero disfrutar arte creado por artistas. Entonces, dicho esto, voy a intentar hacer el mínimo uso posible de la IA, que solo la uso para generar imágenes, pero si puedo prescindir de ella, lo haré definitivamente. Por principios, usaré imágenes de otros artistas o fotografías públicas y daré los créditos a quien corresponda. Creo sinceramente que es lo más honesto. No soy nadie y mi decisión es una gota en un océano, pero me gusta ser fiel y coherente con mis ideas. Así que, dicho todo esto, creo que lo único que me quedaría, ya para terminar este especial, es agradeceros a todos y a todas los que habéis apoyado este podcast de alguna forma. Agradeceros a todo el mundo que me habéis escuchado desde el principio, a los que os habéis unido poco a poco, que cada vez somos más.
Gracias también a los que habéis dejado un me gusta en la plataforma que sea la que estéis usando para escucharme, y a los que dejáis un comentario también, por simple que sea. De verdad que me hace mucha ilusión leer un comentario vuestro. Y también a los que me han comentado con alguna crítica, que han sido muy poquitos, pero nunca se han salido del tono. Y esos poquitos comentarios siempre han ido dirigidos a lo mismo. Y siendo honesto, tengo que decir que he estado de acuerdo con esa crítica. Siempre han sido en los primeros programas y, como digo, he estado siempre de acuerdo con ellos porque empecé esto sin tener ninguna experiencia y poco a poco creo que he ido mejorando. Y así seguiré, intentando mejorar y hacer esto cada vez mejor. He tenido que encontrar, por así decirlo, mi voz, mi tono en el que me encuentro cómodo, y también he tenido que acostumbrarme a la prosa complicada del señor Howard Phillips Lovecraft, también conocido por mí como el escritor de las frases absurdamente largas. Pero bueno, no me entretengo más con estos temas. Los agradecimientos. Muchas gracias a todos por escucharme, y quiero nombrar a algunos de los sospechosos habituales que suelen comentar aquí en iVoox, como Asteroide, Andy Alvein, Juan de Dios, entre otros. Por Spotify también quiero agradecer a los comentarios de Koba y hacer mención especial a Dan, que en Spotify ha comentado religiosamente casi cada uno de los programas desde el principio hasta el día de hoy. Es un chico que, entiendo, se ha interesado por Lovecraft tras jugar a juegos de mesa en el mundo de los mitos y ha ido a parar a la obra narrativa, pues como muchos de nosotros. Así que muchas gracias, Dan, por todo tu apoyo y por comentar con esa fascinación por el autor. Un abrazo. También quería hacer mención especial a Amy Black, una lectora empedernida que no sé cuántos libros se lee al año, fan de Lovecraft, por supuesto, y del terror en general, entre otros géneros, y que he conocido a raíz de este proyecto en Instagram. Y también me ha apoyado desde el principio, compartiendo en sus stories cuando anunciaba un programa, y al final, poco a poco, entre conversaciones, pues ha terminado siendo mi amiga. Que, por cierto, dicho sea de paso, Amy Black también escribe relatos, y cuando llegue el momento la convenceré para traer su relato de horror cósmico al podcast, que se titula Luna de Sangre, y está publicado en el libro Más allá del umbral, de la editorial Rubin. También tiene otro relato publicado en el libro de cuentos Relatos felinos del Japón eterno, de la editorial Carola Mía Ediciones, y si también quiere, pues traeremos por aquí su relato de gatetes titulado Y con esta son 7. Gracias por todo, Amy. Y para terminar esta última sección de agradecimientos, no puedo despedirme sin agradecer a mi colega David, de toda la vida, todo lo que ha hecho, dentro y fuera del podcast. Se podría decir que él es mi productor oficial, ya que tengo muchísimo material de Lovecraft gracias a él, e incluso el micrófono con el que grabo también fue un regalo suyo. Gracias por eso y por todo el apoyo en todos los sentidos desde hace ya casi más de 25 años de amistad. Que, por cierto, tiene una trilogía entre manos y ya tiene publicada la primera parte, que se llama Nox Walpurgis, parte 1, Creación. Me abstendré de mencionar nada de la obra, ni siquiera el género, porque es mejor descubrirlo si lo leéis. Está disponible en Amazon, tanto en físico como en edición Kindle. Y ya está, nada más que añadir, que vamos a seguir por aquí, vamos a terminar la obra de Lovecraft y vamos a continuar publicando, haciendo radioficción sobre terror, fantasía, ciencia ficción y lo que surja. Así que me despido, nos escuchamos pronto con el extraño caso de Charles Dexter Ward y un abrazo enorme a todos y a todas. Bueno, para los que os habéis quedado hasta el final, aquí va un regalito. Unas cuantas cagadas, entre tantas, de las que han ido surgiendo en las grabaciones. Pero que quede entre nosotros.
¿Qué sabía él de las antiguas brujerías y de las grotescas maravillas que unos ojos sensibles podían captar entre toda mezcolanza de un caldero venenoso donde bullía toda la escoria de las épocas malsanas y se perpetuaban sus obscenos terrores? Lovecraft, ¿puedes hacer preguntas más putamente largas? Y le habían asegurado que, en estos tiempos, Nueva York no era más que un antro de ordinariedad. Ordinariedad, ¿sabes? Esa palabra ni existe. Ni existe. Podía oírse blasfemar en un centenar de dialectos que azotaban los cielos. Hordas de merodeadores, merodeadores, es verdad, se dice así. Suidam había leído y meditado durante casi 6 décadas, exceptuando un periodo de mitras y demás emblemas indescriptibles. Mucho fue lo que se perdió durante la refriega. Ya... Lo siento. Los postres de hierro fundido de las verjas. Claro que sí, Zom, los postres. ¿Tienes hambre? Cuando al fin habló... y danzaban trastornados al frenético son de unos timbales. Al repiquiteo. Hablaba en un tono altisonante y pomposo que delataba e inmediatamente se congregaron en torno a la estatuilla para contemplar la pequeña figura, cuya rareza y auténticamente abismal antigüedad hacían vislumbrar perspectivas insospechadas. Insospechadas y arcaicas. Establecía en todas sus gradaciones. Esa palabra no la conozco. Descubriendo el brocal circular de ladrillo. Circular, abril y cerral. Y Carter nunca había visto tantos gatos. Negros, grises y blancos. Amarillos, atrigados. Flipe. Sin duda alguna había... Sin duda alguna.